Bueno, a ver. Un resumen rápido de lo que hemos visto hasta el momento. Hasta el momento habíamos visto que existe un conjunto numérico mayor a los números reales, que es el de los números complejos. Estos números complejos los podemos expresar en dos formas, lo que vendría siendo la forma binómica A más BI. Y en esta forma binómica podríamos obtener lo que sería la suma, resta, caso especial de la suma, multiplicación y división, ¿no? De acuerdo al algoritmo que habíamos visto de multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Pero además vimos que existe una representación gráfica de los números complejos. Y esa representación gráfica desembocó en lo que es la forma trigonométrica. Bien. En la forma trigonométrica del número complejo, que encontramos que es R cis de phi, podemos encontrar lo que es la multiplicación. Aquí ya no vamos a tener ni suma y resta, multiplicación, división, la potencia, y en lo último en lo que nos hemos quedado, que es en raíces del número complejo. Entonces, con estas representaciones, aquí me faltó ponerles dos cosas. En la forma binómica también existe el conjugado del número complejo. Y en forma trigonométrica también vimos cómo calcular los conjugados. Bueno, pues eso es lo que hemos visto hasta el momento. Ahora, existe todavía una representación más de los elementos que pertenecen al conjunto de los números complejos. Y es una representación en forma que le vamos a llamar exponencial. Ahora, antes de definir lo que es la forma exponencial del número complejo, primero quiero hacer un pequeño énfasis en una derivada en particular. A ver. Ya están viendo derivada, ¿no? En cálculo y geometría analítica. Bueno. Dentro de esas derivadas, ¿ustedes observaron o ustedes estudiaron la derivada de la función logaritmo? ¿De esta función? ¿Sí? Vale. ¿Cuál es la derivada de esta función? Exacto. Entonces, por la derivada de x respecto de x, que es 1, ¿no? Entonces, directamente la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Bueno. Ahora, nada más me voy a adelantar un poquito a dos asignaturas que van a llevar en segundo y tercer semestre respectivamente. Una de ellas es cálculo integral y la otra es ecuaciones diferenciales. No va a ser muy complicado, pero dentro del cálculo integral, el teorema fundamental del cálculo es que la integral es la antiderivada. Entonces, si yo derivo logaritmo natural de x, obtengo 1 entre x. Y por otro lado, si yo integro
diferencial de x, bueno, 1 entre x por diferencial de x. 1 entre x diferencial de x. Entonces lo que obtengo es el logaritmo natural de x. Ahora, aquí podría yo obtener una constante de integración, sí, pero pues recordemos que la constante de integración puede tener cualquier valor, entonces pues voy a asignar a las constantes de integración los valores de 0 para quitarme de problemas en este momento. Bueno, entonces lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Tengo un número complejo en su forma trigonométrica, que es z igual a coseno de phi. Es más, lo voy a definir de esta forma. Voy a definir a z igual a r por w. Y voy a definir a w como el coseno de phi más y veces el seno de phi. Entonces es la forma trigonométrica del número complejo w. Y bueno, pues no tengo absolutamente ningún problema al respecto, ¿no? Es un número complejo, parte real coseno de phi, parte imaginaria seno de phi, como los hemos manejado hasta el momento, ¿no? Bueno, los hemos manejado como cis, pero aquí lo voy a manejar de manera separada, coseno por un lado, seno por el otro. Vale. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es derivar. Voy a derivar w respecto de phi. Y entonces, con base en esto, ¿cuál es la derivada del coseno de phi respecto de phi? Exacto. Más. Y es una constante, entonces puede salir de la derivada. Y la derivada de seno de phi respecto de phi, coseno de phi. Bien. Pues ahí tengo entonces esta derivada. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Recordemos que por definición, menos 1 es igual a i cuadrada. Entonces, este menos 1 igual a i cuadrada lo puedo sustituir aquí, en este signo negativo de menos seno, para que me quede lo siguiente. La derivada de w respecto de phi, esto va a ser igual a, primero voy a poner el coseno, y coseno de phi, más i cuadrada, seno de phi. Entonces lo único que hice fue el menos 1 de la derivada del coseno, el menos 1 que está multiplicando a seno de phi, lo sustituí por i cuadrada, pues que es la definición de i cuadrada, ¿no? I cuadrada es igual a menos 1. Bueno, ahora lo que voy a hacer a continuación es factorizar una i. De esta derivada voy a factorizar i. Factorizo i de coseno. Y factorizo una i de la i cuadrada que tengo ahí asociada al seno de phi. Me va a quedar de esta forma. Entonces lo único que hice fue ese i cuadrada, pues lo separé en i por i. Y una de esas unidades imaginarias la puse como factor común. Ahora, aquí quiero recordar algo. Este coseno de phi más i seno de phi es el número w que definimos al inicio. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, de hecho ahí lo podemos ver, ¿no? Que es efectivamente ese número w. Vale, pues entonces voy a sustituir ese w. Esto me va a quedar como la derivada de w respecto de phi
es igual a I por W. Bueno, lo que tengo aquí es el segundo adelanto dentro de sus asignaturas. Esto es lo que conocemos como una ecuación diferencial. Se llama ecuación diferencial porque es una ecuación mediante una igualdad y en la cual están interviniendo derivadas. En este caso es la derivada de W respecto de phi. Entonces, una manera de poder definir o de poder resolver a las ecuaciones diferenciales es mediante un método que se llama separación de variables. La ventaja de utilizar la notación de Leibniz para la derivada, que es esta, es que lo que nos está expresando ahí es un cociente de diferenciales, la diferencial de W entre la diferencial de phi. Entonces, al ser un cociente, pues podemos multiplicar a ambos lados por el denominador, que sería diferencial de phi, y podemos multiplicar a ambos lados por W, dividir a ambos lados por W. O en otras palabras, si W de este lado está multiplicando, pues la paso dividiendo. Y si esta diferencial está dividiendo, pues la paso multiplicando. Bueno. Vamos a mover este por aquí. Y listo. Entonces, este método para resolver ecuaciones diferenciales se conoce como el método de separación de variables. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es, como tengo ya las diferenciales de un lado y las diferenciales del otro, ya tengo separadas estas dos variables, pues voy a poder integrar a ambos lados. Integro de un lado, integro del otro. Ahora les reitero, y sigue siendo una constante, entonces por propiedades de la integral puede salir de ella. Y nada más me va a quedar como la integral de la diferencial de phi. Y de este otro lado la puedo reescribir de esta manera. La integral de 1 sobre W por diferencial de W. Así es como puedo reescribir estas dos integrales. Bueno. Ahora, la integral de una diferencial pues es automáticamente la función, la variable. Es decir, diferencial de phi, la integral de diferencial de phi es phi. Y aquí esta integral que tenemos aquí es la que les había comentado como una especie de antecedente. Esta, la integral de 1 sobre x diferencial de x, pues es el logaritmo natural de x. De tal manera que la integral de 1 sobre w diferencial de w, pues no es otra cosa más que el logaritmo natural de w. Las constantes de integración, les recuerdo, pues nada más las estoy considerando como 0. Solamente para efectos prácticos de esta integral. A ver, aquí les quiero preguntar, ¿cómo quitan ese logaritmo? Exacto, entonces esto me quedaría como e a la logaritmo natural de w es igual a e a la phi i. Y como la función exponencial es la base de los logaritmos naturales, son inversas, se simplifican y esto me quedaría nada más como w. Bien, y recordemos que habíamos dicho que z es igual a r por w.
Entonces yo puedo sustituir este aquí y en consecuencia tendría que z es igual a r e a la phi i. Y este es lo que conocemos como la forma exponencial del número complejo. Bien, esta es una de las formas del número complejo más famosas, porque es la que nos va a dar lo que se conoce como la identidad de Euler. Esta identidad de Euler, pues es, según dicen, la ecuación más completa dentro de la matemática. En un momento más vamos a ver por qué. Pues bien, esta forma del número complejo es equivalente a la forma trigonométrica, porque recordemos que la obtuvimos a partir precisamente de la forma trigonométrica del número complejo, que es esta. Esa forma la obtuvimos a partir de W, derivando W, realizando simplificaciones y después integrando. Entonces, tenemos hasta el momento 3 formas para expresar un mismo número complejo: forma binómica, forma trigonométrica y forma exponencial. Aunque en realidad la forma trigonométrica y la forma exponencial son exactamente la misma, son equivalentes, ¿sí? La única diferencia es que aquí el argumento phi, el ángulo del número complejo, en forma exponencial lo debemos manejar en radianes, no lo podemos manejar en grados. ¿La razón? Pues porque grados son una unidad. Los grados que utilizamos para medir ángulos son una unidad, así como metros, como kilogramos, como newtons, etc. Y pues como tal las unidades no pueden ir en exponentes. Entonces, este exponente phi debe estar expresado en términos de radianes. Entonces, yo puedo cambiar de forma exponencial del número complejo a su forma trigonométrica. Dense cuenta que la única diferencia entre la forma trigonométrica y la forma exponencial de este número complejo z, pues es la expresión como tal. Uno está expresado en términos de coseno, seno, y el otro está expresado en términos de la función exponencial. Pero en realidad tienen precisamente los mismos elementos. Tienen el módulo, tienen el argumento y tienen la unidad imaginaria, ¿sí? De ahí en fuera, el coseno, el seno, la exponencial son la diferencia en forma de expresar este número complejo z. Y entonces con esto podemos tener de manera completa las expresiones posibles del número complejo. De hecho, aquí podemos pasar de forma exponencial a forma trigonométrica y de ahí a binómica, o de binómica a forma trigonométrica y exponencial. E indirectamente podemos pasar de exponencial a trigonométrica. Y digo indirectamente porque forzosamente, de forma exponencial a binómica. Digo indirectamente porque a partir de A y B podemos obtener R y phi, el módulo y el argumento, y ya con eso armar nuestro número en forma exponencial. Pero al revés, si yo quiero pasar de exponencial a forma binómica, forzosamente tengo que pasar por el coseno
y por el seno del argumento del número complejo, ¿sí? Entonces, indirectamente sí podemos pasar de exponencial a binómica de forma usual, pero tendríamos que pasar directamente por cosenos y por senos. Bueno, entonces, a partir de este momento, pues vamos a manejar las tres formas del número complejo en forma exponencial. Aquí nada más, antes de comenzar a ver ejemplos, pues voy a dar la justificación de por qué podemos hacer lo que podemos hacer en forma trigonométrica. Operaciones en forma exponencial. Bueno, primero la igualdad. Sería igualdad y conjugado. Entonces, si yo quiero calcular, obtener la igualdad en números complejos en forma exponencial y quiero obtener su conjugado, necesito forzosamente realizar lo siguiente. Voy a tener z igual a re a la phi i y voy a tener w igual a se a la zi. Bueno, si z es igual a w, pues se debe cumplir lo mismo que la igualdad en forma trigonométrica. R tendría que ser igual a S y phi tendría que ser igual a z, contemplando vueltas. En este caso, aquí sí, forzosamente debe ser de 2pi radianes. Es lo mismo que hicimos en forma trigonométrica, ¿no? Si yo le doy una vuelta completa al círculo, pues voy a llegar al mismo lugar. Entonces, es exactamente lo mismo que en forma trigonométrica. Y si yo quiero calcular el conjugado de z, sería calcular todo el conjugado. Y como vimos, el módulo de un número conjugado siempre se va a mantener intacto. Y lo único que debemos hacer, pues, es al círculo completo, que en radianes sería 2pi, le restamos el ángulo phi. Todo este es el exponente, ¿sí? Y así es como encontramos el conjugado de un número complejo en forma exponencial. Siempre podemos realizar eso. Es la misma manera en la cual expresamos el conjugado de un número complejo, pero en forma trigonométrica, ¿no? Que sería 360 menos el ángulo. Menos el ángulo phi que tengo en el número, ¿no? Aquí, las operaciones que puedo hacer en números complejos. En forma trigonométrica. Nuevamente tengo el número complejo z y tengo el número w. Entonces, si yo hago el producto de z por w, pues tendría que multiplicar r por e a la phi i que multiplica a s por e a la phi i. Bueno, aquí puedo agrupar. Puedo multiplicar por un lado r por s, que sería el producto de los módulos, y por el otro, pero ahí le puse phi, y aquí debo tener otro ángulo. Este no es phi, este no es phi, este le vamos a poner z. Listo. Ahora, entre estos dos números e,
Pues tengo la misma base. La base es E. Y cuando multiplico números con la misma base, ¿qué le pasa a los exponentes? Se suman. Entonces, aquí el exponente de E sería la suma de phi más zeta. Todos los dos multiplicados por i. Y bueno, pues aquí está la razón de por qué en forma trigonométrica, cuando multiplico los números, sumo los argumentos, sumo los ángulos. Pues porque en forma exponencial estoy aplicando las propiedades de los exponentes. Entonces, recordemos que en forma trigonométrica teníamos R por S, cis de phi más zeta. Y en su momento les dije, así es como hacemos la multiplicación en forma trigonométrica. Cuando veamos la forma exponencial ya le damos una justificación. Pues la justificación es que estamos aplicando las leyes de los exponentes, ¿sí? Entonces, pues en la división va a quedar lo mismo. Debemos aplicar las leyes de los exponentes. En este caso, z sobre w, pues es la división de módulos. Y por leyes de los exponentes se van a restar los argumentos, que en forma trigonométrica pues es lo que habíamos visto. Divido módulos y resto ángulos, ¿no? Y pues ahí está la razón de por qué hacemos lo que hacemos en forma trigonométrica. La razón es debido a la forma exponencial. Ahora nada más aquí un comentario, no se los comenté de esa forma, pues porque en forma exponencial no puedo inducir esa manera de representar a los números complejos si no veo primero la forma trigonométrica, ¿no? Nada más bajo un poco aquí. Y aquí las dos expresiones del teorema de De Moivre en forma exponencial. Si yo tengo el número z a la n, pues aquí ya la justificación completa del teorema de De Moivre. Tendría el número re a la phi i elevado a la n. Por propiedades de exponentes, pues esto me quedaría como el primero a la n por e a la phi i elevado a la n. Y otra vez, leyes de los exponentes, una potencia elevada a otra potencia, pues los exponentes se multiplican. Y ahí lo tengo. Y por último, las raíces de números complejos. Siguiendo el mismo teorema de De Moivre, pues esto sería la raíz de r por e más 2pi por k entre n, y todo este exponente pues está multiplicado por i. Recordando lo que vimos la sesión anterior, que k va desde 0 hasta n menos 1. Y pues listo. Ya tenemos justificado completamente por qué lo que hacemos en forma trigonométrica se puede hacer, que en este caso sería en forma exponencial, ¿sí? Bueno.
Dos cosas rápidas, que serían estas. A ver, el número 1 más 0i. Menos 1, no 1. Menos 1 más 0i. ¿Cómo lo puedo expresar en forma trigonométrica? A ver, calculando su módulo. ¿Están de acuerdo que el... ¿Están de acuerdo que este sería su módulo? Bueno. Cis del ángulo cuya tangente es 0 entre menos 1. Esta sería la forma trigonométrica del número complejo, ¿sí? Bueno, entonces, menos 1. Este módulo, que sería la raíz de menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, pues el 0 ya no lo tomo en cuenta. Y menos 1 al cuadrado es 1. La raíz de 1, pues sigue siendo 1, ¿no? Lo voy a escribir por esta ocasión. 1 cis. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente es 0 entre menos 1? Casi. Exacto, en este caso sería 180 grados por el signo negativo. Porque recordemos, si pintamos nuestro número complejo, menos 1 se encuentra de este lado. Entonces, la calculadora nos va a devolver 0 como el ángulo. Pero en realidad los 0 grados los está indicando aquí, justamente aquí. Entonces, en realidad, menos 1 está a un ángulo de 180 grados. Estos son 180 grados porque se encuentra en la parte negativa del eje real, aquí en el plano complejo. Entonces, son 180 grados. Entonces, menos 1 lo puedo expresar como cis de 180 grados. Vale. Pues bueno, lo que voy a hacer ahora a continuación es pasar este número de forma binómica ahora a forma trigonométrica y de ahí pasarlo a forma exponencial. Entonces, para pasarlo a forma exponencial, recordemos que la forma exponencial es equivalente a la forma trigonométrica. Entonces, lo único que voy a hacer es cambiar de grados a radianes. Y la forma de cambiar grados a radianes es muy simple. 180 grados es igual a pi. De tal forma que puedo hacer una regla de 3, ¿no? Pero automáticamente, como tengo el ángulo de 180 grados, entonces tendría lo siguiente. Menos 1 es igual a cis de 180 grados. Y esto es igual a e a la pi por i. Estos tres números son lo mismo. Menos 1 igual a cis de 180 grados y es igual a e a la pi i. Bueno, pues existe por ahí la identidad de Euler. Y esta identidad me dice e a la pi i más 1 es igual a 0. Y pues como sabemos, en este momento que lo acabamos de deducir que e a la pi i es igual a menos 1, pues entonces están de acuerdo que menos 1 más 1 pues es igual a 0. ¿Sí están de acuerdo?
como e a la pi i es igual a cis de 180 grados y es igual a -1, es decir, esto, pues resulta que esta identidad es cierta. E a la pi i es -1 y entonces -1 más 1 es igual a 0. Pues esta es la identidad de Euler y es para mucha gente, bueno, le dicen que es la ecuación, que es la identidad, que es la ecuación más hermosa de toda la matemática. Yo le diría que es la más completa porque tiene prácticamente todos los elementos importantes dentro de la matemática. Porque pónganse a analizar. Ahí está el número e, que es un número fundamental en el cálculo. Está el número pi, que es fundamental en la geometría y la trigonometría, considerando los radianes. Está el número i, que es fundamental en el álgebra porque nos da toda la noción de esto que estamos estudiando de números complejos. Está el 1, que es el primero de los números naturales, y además de que es el primero de los números naturales, pues es el elemento neutro de la multiplicación, porque cuando yo multiplico algo por 1, pues ese algo se queda igual. Y está el 0, que en este caso es el elemento neutro de la suma. Entonces tengo los 5 números más importantes de toda la matemática: e, pi, i, 1 y 0. Ahora, también tengo las dos operaciones más importantes, que es la suma, y en el exponente tengo la multiplicación. Cuando tengo pi por i, pues es una multiplicación. Y pues ahí tenemos claramente la suma. Además de que tenemos la relación más importante entre dos cantidades, que es la igualdad. Entonces, por esas razones es que se comenta que la identidad de Euler, pues es precisamente la más famosa, la más renombrada, la más popular, es la más hermosa, es la más completa dentro de toda la matemática, ¿sí? Bueno, entonces la primera ecuación que vamos a resolver es la siguiente. Es una ecuación bastante simple y que contiene las tres formas del número complejo. Entonces, quiero obtener el valor de z que pertenece a los complejos en esta ecuación. Ahí está. Entonces, lo que quiero obtener es el valor de z que pertenece a los complejos de esta ecuación. A ver, quiero que vean la ecuación. Es más, yo creo que la voy a copiar por si la necesitamos escribir constantemente. Ahí tengo esta ecuación. Es una ecuación de números complejos. De hecho, ustedes pueden observar que se encuentran las tres formas del número complejo presente. Forma trigonométrica del lado derecho de la igualdad. Forma binómica en la parte izquierda del numerador. Y forma exponencial en el sumando de la parte derecha del numerador. Bueno. A ver, díganme, ¿qué es lo que les convendría realizar en este momento para simplificar esta ecuación? ¿Qué podemos simplificar?
A ver, la forma exponencial. A esta forma exponencial, ¿qué le podemos hacer? Ajá, exactamente. En el numerador tenemos una suma. Y al tener una suma, recordemos que esa operación solo la podemos realizar en forma binómica. Entonces, como tengo ese sumando en forma exponencial, debemos pasarlo hasta la forma binómica. Ahora, ¿cómo haremos eso? Pues forzosamente debemos atravesar por la forma trigonométrica del número complejo. Entonces, el número raíz de 2e a la 1/4 de pi i lo debemos pasar a la forma trigonométrica. Una vez que obtengamos la forma trigonométrica, pues ya lo pasamos a su forma binómica. Teniendo eso, pues ya podríamos entonces reducir lo que sería el numerador, porque en forma binómica se encuentra 3 menos 5i, sumándolo a la forma binómica del otro número, pues ya podemos reducir los términos. Bueno, pues entonces, a ver, vamos a pasar el número de forma exponencial a forma trigonométrica. Y aquí recordando, RE a la phi i, pues es igual a R cis de phi. Bueno, entonces, si yo tengo para el número raíz de 2e a la 1/4 de pi i es igual a R cis de phi, ¿cuánto vale R en este caso? Ajá. ¿Y cuánto vale phi? 1/4 de pi. Vale. Ahora, aquí podemos utilizar el argumento, el ángulo en radianes. No tenemos absolutamente ningún problema. Pero si quieren, para que sea un poquito más leve esto, pues podemos pasarlo a grados. Entonces, la forma de pasar a grados es la siguiente. El ángulo lo voy a multiplicar. Bueno, es más, le voy a poner un punto para que no se confunda con una X. Lo voy a multiplicar por 180 grados y lo voy a dividir sobre pi, porque recordemos que 180 grados y pi son el mismo valor. Ahí está. A ver, entonces, puedo simplificar pi con pi y 180 entre 4, ¿cuánto les da? Exacto. Nos da 45 grados. Vale. Pues entonces ya tengo al número complejo en su forma trigonométrica. En este caso la forma trigonométrica de raíz de 2e a la 1/4 de pi i es R, que vale raíz de 2, cis de phi, que phi en grados es cis de 45. Entonces, para pasarlo a forma binómica, pues lo único que hago es raíz de 2 por coseno de 45 grados más raíz de 2i por el seno de 45.
Ay, se me olvidó poner el pincel. Ahí está. Bueno, a ver, pues entonces díganme. ¿Cuánto es el coseno de 45 por raíz de 2? Y el seno de 45 por raíz de 2. 1 también por i, pues es i. Pues entonces ya tenemos aquí el número. Ahí está. Entonces, nuestro número raíz de 12 a la 1/4 de pi i es, en forma binómica, 1 más i. A ver, entonces ya tengo ahí la ecuación otra vez. Y pues ya podemos realizar una sustitución. Porque este número nos había dado 1 más i. Entonces ya puedo reducir el numerador. Si hago la suma de 3 menos 5i más 1 más i, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, ¿cuánto nos devuelve? Exacto, entonces 3 más 1 es 4 y menos 5 más 1 es menos 4. Entonces me queda menos 4 menos 4i entre la raíz de z a la cuarta, y esto es igual a 2,6 de 180 grados. Bueno, ya la ecuación está reducida. Entonces, a ver, ¿qué más proponen hacerle a la ecuación? ¿Qué más quieren hacerle a esta ecuación? Pasarlo dividiendo sí es conveniente. De hecho, es una mejor forma de proceder. El 4 menos 4i, cambiarlo a forma trigonométrica para que hagamos la división en forma trigonométrica. Y como tengo ahí una raíz, pues tengo que utilizar la potencia. Y no es una raíz cuadrada, es una raíz cuarta. Tendríamos en forma binómica que desarrollar una potencia cuarta. Entonces sí, antes de proceder con cualquier despeje, vamos a pasar el 4 menos 4i a forma trigonométrica. Entonces 4 menos 4i lo vamos a llevar a su forma trigonométrica. Vale. Entonces así rápidamente. El módulo pues sería la raíz de 4 al cuadrado más menos 4 al cuadrado cis del ángulo cuya tangente es 4 entre menos 4. A ver, de módulo, ¿qué les da? Nos da 4 raíz de 2, exactamente. El módulo es 4 raíz de 2. A ver, de ángulo, ¿qué les da? Exacto. ¿Sí todos están de acuerdo que son 315 grados? Vale.
Pues aquí ya voy a reescribir la ecuación. Bueno, ahí está. 4 raíz de 2 de 315 entre la raíz cuarta de z, y esto es igual a esto, 2 de 180 grados. Pues listo, ya casi acabamos de despejar la ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues es un despeje usual como lo han hecho en todas las ecuaciones. Este que está dividiendo lo paso multiplicando, y este que va a quedar multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Entonces, la ecuación me va a quedar de esta forma. Cuatro raíz de 2 cis de 315 grados. Esto tendría que ser igual a 2 cis de 180 grados por la raíz de z a la cuarta. Entonces, el denominador que estaba del lado izquierdo quedó multiplicando del lado derecho. Y pues para despejar ya como tal z a la cuarta, digo raíz cuarta de z, pues divido todo entre cis de 180 grados. Listo. Ya tenemos entonces casi despejado z. Nada más nos hace falta 2 pasitos, de hecho. Ahora, ya tengo la división. Tengo ahí 4 raíz de 2 cis de 315 entre 2 cis de 180 grados. Bueno, pues lo que voy a hacer es dividirlo. Voy a dividir este número complejo, este par de números complejos, y como están en forma trigonométrica, pues aplico la división en esa manera de escribir los números. Entonces, divido módulos. 4 raíz de 2 entre 2. Me queda 2 raíz de 2. 4 entre 2 pues es 2, y la raíz de 2 entre 1 pues es raíz de 2. Ángulos. 315 menos 180. Eso me devuelve exacto. Y esto sigue estando como igualado a la raíz cuarta de z. Ahora, ¿cómo despejan z? ¿Qué hacen para quitar esa raíz cuarta? Pasa como exponente, es decir, tenemos que elevar a ambos lados a la cuarta. Elevo a la cuarta de un lado. Y aquí en esencia tendríamos que hacer esto. La raíz cuarta de z lo elevamos a la cuarta. Y digo en esencia porque pues aquí ya nada más voy a poner z. En realidad lo que hicimos fue de aquí, pasamos para acá y terminamos en z. Y pues aplicamos el teorema de De Moivre para las potencias de números complejos. Entonces esto me quedaría como
2 raíz de 2 a la cuarta, cis de 4 por 135. Esto es igual a z. Bueno, a ver. Raíz de 2 a la cuarta, ¿cuánto es? $64. Ok, ya todo completo, ¿no? Ya completo, porque raíz de 2 a la cuarta, pues es lo mismo que 2 al cuadrado, que es 4. Y 2 a la cuarta es 16, y 16 por 4 ya son 64. Entonces ahí está, 64. ¿Cis de cuánto? Ok. Cis de 180 grados. Y este es nuestro número z. Entonces, recuerden que aquí este exponente, el ángulo lo debemos tomar en ángulos en el intervalo de 0 a 360. Entonces, aquí el producto de 4 por 135 son 540. A 540 le resto 360 grados y es de donde me dio el valor de 180 grados. Aquí no vamos a encontrar z como complejo. Aquí vamos a encontrar los valores de x y y que pertenecen a los reales. Entonces, recordarán que muy al inicio de este tema comenzamos a ver los números complejos, pero en términos de x y y, que las ecuaciones que planteamos en ese momento las estábamos contemplando respecto a valores reales, x y y reales. Bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Y en este caso, la ecuación que vamos a trabajar es la siguiente. Ahí está la ecuación. Esta es la ecuación que vamos a utilizar, que vamos a manejar. Ahora, aquí les voy a dar un consejo. Cuando se enfrenten ecuaciones con números complejos, si tengo variable z, es decir, un número complejo como tal, z que pertenece a los complejos, es más, se los voy a poner así. Z que pertenece a los complejos. Entonces aquí pueden aplicar uno de dos métodos. Lo que hicimos, que fue reducir y despejar,
o al revés. Que sería despejar y reducir. Pueden hacer cualquiera de los dos, ¿sí? Aquí no hay problema cuando z es complejo. Pero cuando tenemos variables x, y que pertenecen a los reales, como es este caso, aquí no queda de otra. Aquí es reducir y después despejar. Forzosamente en ecuaciones con números complejos que tienen variables reales debemos realizarlo de esa forma. No podemos tratar de despejar porque, por ejemplo, ahí, si tratamos de despejar, nos va a quedar un número, nos va a quedar un logaritmo y en este momento todavía no es conveniente que manejemos el logaritmo. El logaritmo es más fácil cuando tengamos todo reducido. De hecho, vamos a ver cómo al aplicar el logaritmo hasta el final nos va a ayudar que ya tengamos todo compactado en un solo número. Entonces, aquí la sugerencia es, si tienen una ecuación de números complejos con variable z que es compleja, pueden reducir y despejar, o pueden hacerlo al revés, despejar y reducir. Si tienen una ecuación en números complejos, pero con variables reales, entonces reduzcan y despejen. Ahí sí, primero reduzcan y después despejen. Pues bien, a ver, díganme qué nos conviene hacer. Ajá, lo reducimos. ¿En qué nos conviene reducirlo? ¿En forma trigonométrica, binómica o exponencial? Binómica. No. En exponencial porque del lado izquierdo, aquí, pues tenemos una exponencial. Para despejar x y y forzosamente necesito aplicar logaritmo. Entonces, del otro lado debo tener también una exponencial para que pueda aplicar de forma rápida el logaritmo. Entonces, en este caso, para esta ecuación necesito la forma exponencial del número complejo. Entonces, debo pasar todos estos números a forma exponencial, que de hecho los únicos que van a presentar un poquito de tardanza, pues son este, que está en forma binómica, y esta, que también está en forma binómica. Ya tengo dos en forma exponencial, y pues el 4cis de 60 grados solamente paso los 60 grados a radianes, y ya tengo la forma exponencial. Bueno, entonces, así es como vamos a proceder. Vamos a reducir del lado derecho y todo lo vamos a pasar a forma exponencial. Déjenme nada más copio la ecuación. Y pues vamos a comenzar a transformar números. Entonces, pues comencemos por el más fácil. Cuatro cis de 60 grados. Entonces, en forma exponencial, esto tendría que ser 4e a la phi i, donde phi pues lo tenemos que pasar de 60 grados a radianes. Entonces, aquí lo que vamos a hacer pues es multiplicar otra vez por un 1. Nada más que este 1 va a estar formado por pi en el numerador entre 180 grados para que los grados se simplifiquen, ¿no? Con esto, pues yo puedo simplificar grados con grados. Y entonces el ángulo phi en radianes sería 60 sobre 180. ¿Pueden simplificar?
Exactamente, 60 entre 180. Pues tomo 60 arriba, me queda 1, tomo 60 abajo, me queda 3. Y en radianes el ángulo phi es pi tercios. Bueno, por lo tanto, este número en forma exponencial es 4e a la pi tercios por i. Ya tengo el primer número transformado. Bueno. Entonces, nos hacen falta 2. Y a la quinta, 1 más i. También 1 más i. A ver, para que ustedes se enfrenten a este tipo de cuestiones, conviertan el número 1 más i a forma trigonométrica. Exacto, exactamente. Ese es el valor de 1 más i. Entonces, 1 más i en forma trigonométrica es raíz de 2 si es de 45 grados. Y pues en forma exponencial, esto nos quedaría como raíz de 2 e 45 grados ya lo habíamos pasado a... Ajá, exactamente, ya lo habíamos pasado a radianes, entonces 45 grados es pi cuartos de i. Y ya nada más nos hace falta un número. I a la quinta. ¿Cómo le hacen para calcular i a la quinta y pasarlo a su forma exponencial? Ajá, exactamente. I a la quinta es i. Recuerden el algoritmo que vimos. El exponente lo dividimos entre 4, que son las potencias de i, y nos quedamos con el residuo. Entonces, i a la quinta es i. Por lo que ya podemos pasarlo a su forma trigonométrica. ¿Cuál sería la forma trigonométrica de i? Exactamente. Pasando por forma trigonométrica, y entonces este sería e a la pi medios de i. ¿Sí están de acuerdo? Para los números que son puramente imaginarios, pinten su número en el plano complejo. Reales e imaginarios. Y se encontraría aquí. Este sería el número i. O bueno, en realidad en el plano complejo sería el punto 0,1. Pero i lo tendríamos ahí. ¿Qué ángulo hay ahí? 90 grados. Entonces, para que no estén calculando el ángulo cuya tangente, porque recuerden que la tangente de 90 grados no existe.
Como la tangente de 90 grados no existe, pues ahí la calculadora automáticamente les va a marcar un error. Entonces, cuando tengan números imaginarios, mejor pinten su número y vean sobre qué eje queda. Si el número les hubiera quedado por acá, por ejemplo, menos 5i, pues el ángulo que hay hasta acá, ¿de cuánto es? 270 grados, ¿sí? Entonces, para los números imaginarios, imaginarios puros, mejor pinten su número y vean en qué parte del eje cayó, si en la parte positiva o en la parte negativa, y ya nada más ven el ángulo que hay ahí en el plano. ¿Sí quedó clara esta última explicación? Vale, de nada. Pues ya podemos hacer sustituciones. Pongo aquí la ecuación. Ahí está la ecuación que estamos trabajando. Entonces, a ver, sustituyendo uno por uno. I a la quinta es I, y es lo mismo que cis de 90, y es lo mismo que E a la pi medios de I. Entonces, este es E a la pi medios de I. 4 cis de 60 nos había dado que es E 4E a la pi tercios de I. Y el número 1 más I en forma exponencial nos había dado que es raíz de 2E a la 1/4 de pi I. Pues ya voy a escribir la ecuación completa con esas sustituciones. Esto es igual a esto. Dividido entre esto. ¿Qué pasó? ¿En qué parte? Dos e a la... Ah, ya vi. Le puse un pi de más. Este, ¿no? Sí, ahí está. Ya está todo bien. Bueno, a ver, ahora aquí tenemos puros números que se están multiplicando y dividiendo entre sí. Entonces, lo que esté multiplicando y dividiendo, es decir, el número que esté en el numerador y en el denominador, pues ya los podemos simplificar directamente. Porque pues son puros números y se están multiplicando en el numerador y en el denominador. A ver, díganme, ¿qué podrían simplificar de aquí? Ajá. Si yo hago la división de e a la pi medios de i entre e a la pi medios de i,
Por leyes de exponentes, pues se restan los exponentes, me quedaría e a la 0, que es 1. ¿Qué otro? Ajá, exactamente. También puedo simplificarlo con porque también se está multiplicando y dividiendo. Ahora, aquí nada más la advertencia. ¿Esto lo podemos hacer? Sí, solo hay multiplicaciones o divisiones. Si hay una suma o una resta, olviden aplicar esto. Tendríamos que reducir primero la suma y la resta. Bueno, la ecuación se reduce a esto. Y pues ven que ya nos quedó algo más, pues más simple, ya está más reducida la ecuación. Aquí ya podemos despejar. Ya que tengo reducida la ecuación, ya puedo despejar. Y entonces, como tengo aquí raíz de 2 ¿Qué pasó? Casi. Casi podemos cancelar los raíz de 2 porque el de acá lo tenemos multiplicando y el de acá lo tenemos dividiendo. Entonces, lo que voy a hacer es, que está multiplicando, lo paso dividiendo hacia el otro lado para que me quede raíz de 2 sobre 2. Digo, raíz de 2 por raíz de 2. Entonces, en el denominador me va a quedar raíz de 2 por raíz de 2, pues es 2. Y estos ya los puedo cancelar, pero con el 2 que tengo en el numerador. Al final vean que la ecuación ya nos quedó algo bastante simple. Me voy a escribir hasta este lado. De esta forma. Entonces ya tengo ahí e a la x más y igual a 4e a la pi tercios de i. Ahora, ¿qué se imaginan que podemos tomar en consideración? Ahora sí, ya podemos tomar los logaritmos. Y aquí hay algo muy importante y muy interesante. La forma exponencial me permite calcular logaritmos de cualquier número, positivo, negativo, complejo o imaginario. El único número que no posee logaritmo es el 0. Ese es el único que no importa lo que hagamos, nunca vamos a poder calcular su logaritmo. Precisamente por la definición del exponencial. Yo forzosamente necesito un número que al elevarlo a algún exponente me devuelva 0, pues eso no se puede. Porque el único número elevado a algún exponente que devuelva 0 es 0. Entonces, algebraicamente, el único logaritmo que no existe es el logaritmo de 0. De ahí en fuera, debido a la forma exponencial de números complejos, podemos calcular logaritmos de números positivos, de números negativos, de números complejos o de números imaginarios. Entonces voy a tomar el logaritmo a ambos lados de esta igualdad. Tomo el logaritmo de e a la x más y es igual al logaritmo de 4e a la pi tercios de i.
Este lo puedo simplificar por propiedades de logaritmos. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, porque 4 está multiplicando a e a la pi tercios de i. De esta forma. Entonces, aquí por las propiedades de la base de los logaritmos naturales, obtendría que x más y tiene que ser igual al logaritmo natural de 4 más, otra vez aplico aquí el logaritmo del exponencial, que me queda pi tercios de i. Y entonces, por igualdad en forma binómica, la parte real es igual a la parte real y la parte imaginaria es igual a la parte imaginaria. De esta forma, x es igual al logaritmo natural de 4 y y es igual a pi tercios. Y vean que efectivamente tenemos esa naturaleza de que nos decía en un inicio el problema. X y y deben ser reales, pues el logaritmo natural de 4 es real y pi tercios es un número real. Y listo, ya resolvimos esta segunda ecuación en números complejos. Pues bien, este es un ejemplo adicional a los que vimos en clase. Y aquí tenemos una ecuación en números complejos cuya variable es w. Y tenemos a tres números complejos adicionales, z1, z2 y z3. Lo particular de esta ecuación es que z1 pues ya nos lo dan aquí directamente en su forma exponencial. En cambio, z2 y z3 los tenemos representados en el plano complejo. De tal manera que debemos encontrar cuáles son sus expresiones, ya sea en forma binómica, trigonométrica o exponencial, para que podamos resolver completamente la ecuación. Otra cosa particular de esta ecuación es que pueden observar que la variable w, que es la que debemos investigar, se encuentra en dos términos diferentes. Pues bien, aquí está ya la ecuación. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitar esos denominadores z3. Voy a tomar este lado y voy a multiplicar por z3. Ahora, si lo hago de un lado, para conservar la igualdad, lo hago del otro. Bien. Al momento de realizar el producto por z3, en el primer sumando que tenemos al lado izquierdo, se va a simplificar. Y el menos 1 se va a ver afectado por z3, de tal forma que la expresión me va a quedar como z2 por w a la 3 medios menos z3, multiplicando todo por z3. Y del otro lado, este z3 se va a simplificar. Y entonces voy a tener z1 conjugado por w a la 3 medios. Bien, ahora, ya que no tengo denominadores, puedo agrupar todos los términos que tengan la variable w a la 3 medios de un solo lado y factorizar. De esta forma tendría z2 por w a la 3 medios menos z1 conjugado por w a la 3 medios y lo que no tenga w, que en este caso es solamente este menos z3, pues lo trasladamos al lado derecho. Entonces, como está restando, sumamos a ambos lados más z3 y nos queda de esta forma. Ya puedo factorizar entonces la variable. Puedo factorizar entonces w a la 3 medios para que me quede
Z2 menos Z1 conjugado, y esto es igual a Z3. Bien, puedo despejar. Y entonces vamos a obtener W a partir de la resta de Z3, de la división de Z3 entre Z2 menos Z1 conjugado. Ahora, lo único que debemos hacer es sustituir los números correspondientes. Estando de vuelta en el plano complejo, tenemos aquí a los números Z2, Z3 que debemos obtener en su forma algebraica para poder utilizarlos en la ecuación. El más rápido de obtener es Z2, ya que de acuerdo a la información que nos da el plano complejo, pues Z2 es igual a 6 de parte real más 3i de parte imaginaria. En el caso de Z3, pues debemos obtenerlo según la información que tenemos ahí. Lo que debemos considerar es lo siguiente. Z3 en forma binómica es A más BI. Vamos a decir que es un número cualquiera complejo A más BI. Bueno, la parte que nos dan de Z3 es la imaginaria, que es esta. Eso quiere decir que B es igual a 3. Esta parte imaginaria. Ahora, si yo quiero conocer cuál es la parte real, pues debemos utilizar el ángulo de 45 grados que nos indica ahí. Recordemos que el argumento del número complejo siempre lo medimos desde la parte positiva del eje real hasta el número. Este vendría siendo nuestro argumento phi. Entonces, solamente voy a arreglar una parte respecto a phi, que en este caso sería 180 grados el ángulo plano menos los 45 que me indica ahí. Entonces, estos 45 grados que aparecen aquí hay que restárselos a 180 grados para que nos devuelva el ángulo correcto. De esta forma, phi es igual a 135 grados. Bien. Ahora, ¿eso de qué me va a servir? Me va a servir para obtener el módulo de este número complejo Z3. Ya que obtuve la parte imaginaria, ahora debemos tomar en cuenta que Z3 es igual a R cis de phi, es decir, R cis de 135 grados. Bueno, ahora, ¿de qué me sirvió expresar a Z3 en términos de su forma binómica? Pues porque recordemos que que una de las ecuaciones para pasar de forma trigonométrica a binómica es que B es igual a R seno de phi. Ya sabemos que la parte imaginaria B pues es 3. Ya sabemos que el seno de phi es calcular el seno de 135 y entonces podemos obtener R para poderlo sustituir en la forma trigonométrica del número complejo. Bueno, a ver, despejando R antes de hacer cualquier cálculo. Entonces, R tendría que ser igual a 3 entre el seno de 135 grados. De acuerdo a lo que vimos en trigonometría, el seno de 135 grados es 1 sobre raíz de 2
Y de esta forma tenemos que r por regla del sándwich es igual a 3 raíz de 2. Bien, pues ya tengo entonces los datos necesarios para sustituir r y phi en el número z3. Así es como z3 es igual a 3 raíz de 2 cis de 135 grados. Bien, ya con esto podemos encontrar cuál es la ecuación, la solución de esta ecuación en números complejos. Pues bien, ya tenemos aquí lo que vendría siendo los tres números para resolver esta ecuación en números complejos, que ya tenemos despejada en esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues es realizar las simplificaciones correspondientes. En este caso, primero voy a hacer la suma que corresponde a z2 menos el conjugado de z1. Entonces, z2 menos el conjugado de z1. Como es una suma, debe estar en forma binómica. Bueno, pues entonces voy a calcular lo que sería este número en su forma binómica. Está en forma exponencial, por lo que debo pasar primero a trigonométrico y después a forma exponencial. Y después a forma binómica. Entonces, 2pi es lo mismo que 360 grados. Si yo lo quiero pasar a grados. Por lo tanto, Z1 es igual a 3 cis de 360 grados. Bien, entonces, si yo calculo el coseno de 360, me devuelve 1. Si calculo el seno de 360, me devuelve 0 y este está multiplicado por i. De tal forma que el número Z1 en su forma binómica es 3. Es un número puramente real. Entonces, si calculamos el conjugado de un número real, pues nos va a quedar exactamente lo mismo, debido a que el conjugado de todo número real pues es el mismo número real, porque recordemos que el conjugado solamente afecta a la parte imaginaria del número complejo. Bien, pues entonces ya puedo realizar como tal la resta del denominador. Z2, que es 6 menos 3i, menos el conjugado de Z1, que en este caso es 3, y esto me va a dar de resultado 3 menos 3i. Ahora, para que podamos realizar la operación de división, forzosamente debemos pasar este número a su forma trigonométrica. Pues este número en forma trigonométrica es 3 raíz de 2 cuando calculo el módulo, que sería 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado y todo eso raíz. Al simplificar me queda 3 raíz de 2. Cis, al pintar el número en el plano complejo, 3 menos 3 raíz de 2 se va a encontrar por aquí. 3 menos 3i se va a encontrar por aquí. El número sería este. Y entonces el ángulo medido desde aquí hasta acá
Para este número en particular son 315 grados. Y con esto pues ya podemos calcular el número complejo W. Pues al sustituir los números en la ecuación voy a obtener esto y entonces puedo aplicar la división en forma trigonométrica. Este número W a la 3 medios me va a quedar, al dividir módulos, pues me queda 1. Y al restar argumentos, me va a quedar 135 menos 315, que es lo mismo que menos 180 grados. Para tener ángulos de 0 a 360, a esos 180 grados le voy a sumar 360 y entonces obtengo 180 grados. Bueno, ahora, aquí nada más una cuestión respecto al manejo algebraico de este número. Por leyes de exponentes y radicales, W a la 3 medios es como si yo tuviese la raíz cuadrada de W al cubo. Y entonces este número sería la raíz cuadrada de W al cubo. Esto es igual a 6 de 180 grados. Bueno, si yo quiero entonces despejar W, primero debemos retirar esta raíz cuadrada elevando al cuadrado. Ahí está. Aplico teorema de De Moivre. Hay que recordar que aquí el módulo de este número complejo, el que aparecería por aquí, pues el módulo es 1, entonces 1 al cuadrado me va a quedar 1. Cis 180 sobre 2, pues 180 por 2 al aplicar el teorema de De Moivre, el exponente por el argumento me quedaría 360 grados. Bien, y entonces este sería mi número W al cubo. Ahora, si quiero obtener W, pues necesito tomar raíz cúbica y me enfrento al problema de las raíces en números complejos. Entonces, en este caso, aplicando la raíz, me quedaría W es igual a la raíz cúbica de 1, cis, en este caso 360, lo voy a manejar como 0 grados. 360 grados y 0 grados pues son exactamente lo mismo. Entonces el argumento de la raíz del número complejo me va a quedar 0 a la 0 grados más vueltas de 360 grados. Todo esto dividido entre el índice de la raíz, que es 3. Hay que recordar que k debe variar desde 0 hasta n-1, que en este caso n es el índice de la raíz, igual a 3, menos 1, 2. Bueno, voy a reducir un poquito. Y es más, ya no voy a poner la raíz cúbica, ni el 1, ya directamente pues sabemos que es un módulo 1. La división de 0 entre 3 pues me queda 0 grados, más 360 sobre 3. Serían 120k grados. Y pues aquí ya podemos
obtener los tres valores que me van a devolver las raíces del número complejo, las raíces cúbicas. Si tomo k igual a 0, entonces el número que obtengo es cis de 0 grados. Si tomo k igual a 1, entonces el número que vamos a obtener es cis, y 0 más 120 por 1, pues sería 120. Grados. Y con k igual a 2 se obtiene que W es igual a cis de 0 más 120 por 2. Entonces 120 por 2 son 240. Y más 0 grados pues sería 240 grados. Y ya tenemos las tres soluciones que satisfacen la ecuación original en números complejos.